En este video yo te voy a enseñar 3 pruebas que puedes hacer para determinar qué es lo que tiene tu ventilador y por qué no te trabaja, ¿ok? Así que vamos con el video. Las pruebas que vamos a hacer a nuestro ventilador van a ser sin energía eléctrica, así que apagamos, desconectamos y sin energía eléctrica nosotros vamos a hacer las pruebas. Para eso voy a quitar la tapa, voy a desarmar acá para revisar qué fue lo que le pasó a nuestro ventilador. La primera prueba que vamos a hacer va a ser con nuestro cable eléctrico. Vamos a comprobar que este cable eléctrico se encuentra en buen estado y para eso nos vamos a ayudar de nuestro multímetro. Lo vamos a colocar por aquí. Yo creo que se ve, creo que se logra ver por ahí. Si de pronto los subtítulos no te dejan ver, entonces por favor desactívalos dándole un toque en la parte derecha superior de tu pantalla, de tu reproductor, y ahí va a aparecer CC y entonces vas a poder desactivar los subtítulos, ¿ok? Para que puedas ver la lectura que nos va a dar aquí en el multímetro. Ok, entonces vamos a tomar nuestro cable eléctrico. Entonces, nuestro cable eléctrico, una de las líneas, que es la fase, va a dar aquí a lo que es el selector de velocidades y la otra línea, que es el neutro, va hacia el capacitor, a uno de los extremos del capacitor, a encontrarse con la línea de trabajo. Por lo tanto, vamos a ver esta clavija, esta primera clavija, vamos a comprobar hacia dónde va. Vamos a ver si es aquí. Ok. Va hacia el capacitor esta clavija. La otra, por supuesto, tiene que ir hacia nuestro selector de velocidades y es esta línea de aquí. Y el multímetro me está dejando claro de que el cable eléctrico se encuentra en buen estado, a pesar de que estoy observando de que esta clavija está como queriéndose dañar. Está un poquito virada con respecto a la otra, ¿no? Bueno, ok, nuestro cable eléctrico está en buen estado. Esa es la primera prueba que nosotros vamos a hacer. La segunda prueba será comprobar que el motor se encuentre en buen estado. ¿Y dónde lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar aquí en nuestro capacitor de arranque. Ok, aquí en nuestro capacitor de arranque, nosotros vamos a darnos cuenta si si el motor se encuentra en buen estado, ok, con la ayuda del capacitor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a colocar, podemos dejarlo ahí en la escala de continuidad, pero yo prefiero 1000 veces trabajarlo en la escala de 2000 ohmios. ¿Ok? Siempre en ohmios, pero en la escala de 2000 y ya no en continuidad. Entonces, vamos a colocar ahí nuestro multímetro y vamos a tomar una punta para ponerla en uno de los extremos del capacitor y la otra punta la vamos a colocar en el otro extremo del capacitor. Ahora, si nos da lectura, eso nos querrá decir de que el motor se encuentra en buen estado. Pero si no nos da lectura, entonces nos va a decir de que en un sector del motor hay una avería, hay algún problema que no nos da lectura. ¿Ok? ¿Por qué nos tendría que dar lectura del motor aquí en el capacitor? Porque este extremo del capacitor y el otro extremo del capacitor son los dos extremos también del motor. La línea rosada que ves aquí es uno de los extremos del capacitor, es la línea de arranque, y la línea gris que se logra ver aquí, también en el capacitor, que está soldada en el otro extremo del capacitor, es la línea de trabajo. La línea gris y la línea rosada son los dos puntos extremos de nuestro motor. Entonces, vamos a poner una punta de nuestro multímetro en el extremo donde se encuentra la línea gris, que es la línea de trabajo, junto con una de las líneas del cable eléctrico, que es el neutro, y la otra punta, en este caso la roja, voy a ponerla en la línea rosada, que es el otro extremo del capacitor, el otro extremo también del motor. Entonces vamos a ver, estoy poniendo las puntas ahí y no obtengo ninguna respuesta, ninguna lectura, por más que lo muevo. A ver,
Si junto las puntas me da cualquier lectura, pero estoy observando de que a pesar de que pongo una punta de mi multímetro en un extremo y la otra punta de mi multímetro en el otro extremo, no hay ninguna respuesta. Eso quiere decir que nosotros aquí tenemos, en esta segunda prueba que estamos haciendo, tenemos un problema en el motor. ¿Ok? Tenemos un daño, una avería en el motor. Y para nuestra tercera prueba, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a quitar el selector, o mejor dicho, lo vamos a destornillar. Solo lo vamos a destornillar y a ubicar de una manera tal que nosotros podamos trabajar con él, ¿verdad? Aquí en el selector de velocidades, nosotros tenemos las tres velocidades. Aquí tenemos la primera velocidad, la segunda velocidad y la tercera velocidad. ¿Ok? Entonces, en los diagramas que yo ya he presentado aquí en el canal, he dejado claro de que cuando inicia el embobinado en la línea de trabajo, la primera velocidad que se encuentra en el circuito después de la línea de trabajo es la tercera velocidad, que es la de resistencia más baja. Luego sigue la segunda velocidad, en este caso es la línea amarilla, con una resistencia un poquito mayor. Y la siguiente velocidad es la primera velocidad, que es la de mayor resistencia y obviamente la de baja velocidad. Entonces, después de esta primera velocidad que tiene alta resistencia y poca velocidad o baja velocidad, es que sigue la línea de arranque. Ese es el orden en el embobinado. Línea de trabajo, tercera velocidad, segunda velocidad, primera velocidad y luego arranque. Ahí finaliza en el arranque el embobinado. Siguiendo ese orden, a partir de la línea de trabajo, que la tengo aquí en la línea gris, es que yo voy a ir viendo si tengo o no tengo continuidad. Ok, voy a iniciar aquí. Tengo una de las puntas aquí en la línea gris y la otra punta, con la otra punta voy a ir comprobando si tengo continuidad. Y miren ustedes, ahí no tengo continuidad. Desde que estoy comenzando a realizar las medidas, esta línea, que es la tercera velocidad, línea blanca, no me da continuidad. Por lo tanto, si ya se perdió la continuidad entre la línea de trabajo y la tercera velocidad, entonces quiere decir de que mucho menos que vaya a tener continuidad con la línea amarilla, que es la segunda velocidad, mucho menos que haya con la línea verde, que es la primera velocidad. ¿Por qué razón? Porque si desde la línea de trabajo en el diagrama, en un diagrama de un motor de ventilador de 3 velocidades y 5 cables, debería de haber continuidad, o debería yo de encontrar la primera velocidad, que es esta, la tercera velocidad, que es la más alta, y no hay continuidad, pues mucho menos que haya en las demás. Ahora, eso es a partir de este extremo de la bobina de trabajo, pero ahora nos vamos a ir al otro extremo, que es aquí en la línea rosada. Ojalá se logre ver bien ahí. Aquí tengo mi punta del multímetro, la punta roja. Voy a colocar ahí. Ahora voy a hacerlo al revés. Voy de la línea de arranque, la primera velocidad que voy a encontrar es la primera velocidad, que es la línea verde. Luego seguiría la línea amarilla, que es la segunda, y por último quedaría la línea blanca y después vendría la línea de trabajo, que es la gris. ¿Ok? Entonces voy a comenzar desde la línea rosada, que aquí tengo yo mi punta roja en la línea rosada, en uno de los extremos del capacitor, y voy a tocar la línea verde y vamos a ver. Ahí tengo continuidad. Tengo 136 ohmios. Esa es una resistencia alta porque es la primera velocidad. Ok, entonces ahora voy a la línea amarilla. Y si se dan cuenta ustedes, yo ya no tengo continuidad aquí en la línea amarilla. Ya, sigo haciendo contacto aquí en la línea rosada, que es la de arranque. Vuelvo a hacer contacto en la verde. Ahí tengo continuidad, ¿ok? Tengo 136 ohmios. Ojalá hayas desactivado los subtítulos para que estés viendo la lectura en el multímetro. Ok, voy a la línea amarilla
debería de tener continuidad y no tengo. Si ya no tengo continuidad en la amarilla, pues ya en la blanca, que es la tercera velocidad, ya no me va a dar. Lo que significa entonces, señores y señoras, es de que tengo aquí un corte, una falta de continuidad entre la línea la línea verde, que es la velocidad número 1, y la velocidad número 2, que es la línea amarilla. ¿Ok? Tengo ese problema. Pero no solo eso, sino que hay corte también, posiblemente, entre la línea amarilla y la línea blanca, porque desde el otro extremo, desde la línea gris, tampoco hay continuidad ni en la blanca ni en la... Es decir, debería de haber en la blanca y no existe continuidad. Entonces, ¿por qué no te trabaja tu motor? Posiblemente sea porque en el motor, internamente en el conexionado, ha habido un corte o un corto que ha dado lugar a que la continuidad en el motor se pierda. Por lo tanto, no te va a trabajar nunca hasta que desarmemos este motor o hasta que lo desarmes. Así que espero que te haya gustado este video. Dale like, compartirlo, que alguien lo puede estar necesitando, y seguí con nosotros, que ahí tenemos más videos para vos. Hasta la próxima.